Hola ajedrecistas, ¿qué tal estáis? Espero que estáis disfrutando del verano y hoy vamos a continuar con este mini curso de aperturas con una defensa muy sólida que la realizan las negras, que es la defensa holandesa. La defensa holandesa variante muro de piedra, se llama así porque las negras establecen una estructura de peones que parece un muro que durante muchos años, sobre todo en el siglo XIX, se decía que era casi infranqueable. Y es una defensa muy sólida por parte de las negras y la practican los jugadores que jugando con negras van a ganar, porque se realizan ataques bastante rápidos en el flanco de rey. Pues vamos a ver cómo empieza esta defensa holandesa, muro de piedra. Frente a D4 de las blancas, las negras hacen F5. Es una jugada bastante sorprendente, pero que bueno, simplemente está controlando la importantísima casilla de E4, que en la defensa holandesa veremos que ya veréis cómo es de vital importancia. Las blancas siguen con su desarrollo. Fijaos en el movimiento y la posición de los peones de las negras. Y esta configuración de peones de las negras es el llamado muro de piedra o stone wall, si veis algún libro de ajedrez con esa definición, que traducido pues significa lo mismo que en español, el muro de piedra. Y con esta configuración de peones hemos llegado a la defensa holandesa, muro de piedra. Puntos a favor de esta defensa. Es muy sólida, como hemos dicho, y es un esquema muy fácil de hacer. Se gana muchísimo espacio por parte de las negras, desde la apertura se controla bastantes casillas, no se cambian muchas piezas, con lo cual se entra en un medio juego muy dinámico y con mucho ataque. Y como debilidades de esta defensa holandesa, si la jugamos con negras, pues tiene varias. La más importante es la debilidad de la casilla E5, que es muy fácil atacable por el caballo, como un puesto avanzado para un caballo blanco, por ejemplo. Y también como debilidad importante el peón de E6, que está retrasado y no tiene ayuda. Entonces es un peón que va a ser muy fácilmente atacable, el peón de E6. Otra debilidad, que el alfil de C8 tiene poca salida. El alfil de C8, como veis, choca con los propios peones y ya veremos que tenemos que abrirle algún camino para que este alfil salga. Entonces, bueno, jugadla porque tiene muchos puntos positivos, algunos negativos y bueno, es una defensa, esta holandesa, que la practican en alto nivel pues grandísimos jugadores. Entonces, aquí, por ejemplo, si seguimos la partida, las negras siguen con su desarrollo. Ya veremos que es un esquema que se puede hacer casi independientemente de lo que hagan las blancas también. Las blancas quieren sacar su alfil por aquí. Nos enrocamos. Vemos que este alfil de C8, una posible salida es B7, E8, H5, que se juega en muchísimas partidas. Y otra posible salida es abrir el peón de B6 y sacarlo a A6. Entonces, esas son las dos posibles salidas que tiene el alfil. Este camino o este camino. Repetimos, el muro de piedra se queda configurado con esta estructura de peones. Vamos a ver algún inicio de partida y luego vamos a ver pues, algunos planes típicos. Por ejemplo, en esta partida vemos que las negras configuran su muro de piedra y siguen con la misma estructura y orden de jugadas. Otra, por ejemplo,
Aquí las negras empiezan con D5, sin definir todavía la defensa holandesa. Aquí ya hacen F5 y realizan la estructura del muro, el muro de piedra de la defensa holandesa. Y frente al avance de este peón, por ejemplo, para atacar el peón del alfil de D6, pues el alfil viene a C7. Queremos conservarlo y seguir atacando. Ya veremos algún plan, el punto H2 para las negras. Vamos a ver otro inicio de partida. Vemos que se inicia de otra forma. Aquí todavía no está definido nada y aquí las negras ya establecen el muro de piedra con esa estructura típica de peones. Vamos a ver los planes típicos del muro de piedra con una partida muy corta, pero que se ven muchísimas cosas, que las blancas inician con D4 y las negras con F5 y ya sugiriendo que van a hacer la defensa holandesa y el muro de piedra. Las blancas siguen con C4, caballo a F6, caballo a F3, siguen haciendo el muro de piedra, construyéndolo, y C6. Y vemos como las negras han establecido este muro que, como decimos, controla muchísimo espacio en la apertura, deja un poco débiles las casillas negras, pero tienen bastante control sobre el punto, sobre todo E4, alfil a E3, alfil a D6, enroque y enroque. Y es una posición muy típica del muro de piedra. Y aquí las blancas hacen dama a C2 y ahora vemos los planes típicos de las negras. Los planes típicos de las negras es el ataque sobre el punto H2 por parte de nuestro alfil, ¿de acuerdo? El salto de nuestro caballo a la casilla E4. Es un puesto buenísimo porque está defendido por dos peones de las negras, con lo cual es un puesto muy bueno para ubicar allí un caballo. Y también un plan muy típico es dar salida a nuestra torre para iniciar un ataque rápido sobre el enroque enemigo. Torre F6 y H6. Entonces vemos como aquí las negras siguen con el plan, hacen caballo a E4, han ubicado ahí un caballo. Ahí vemos que capturar el caballo no es muy aconsejable. Obviamente, si lo capturan con este caballo, cambiamos y nos llevamos una pieza. Este peón está atacando doblemente al caballo o al alfil. Si lo capturan con el alfil, recapturamos. Fijaos que este caballo es la única pieza que defiende H2 y que está atacada por nuestro alfil, con lo cual el caballo se tiene que retirar. Y ahora el ataque pues es bastante fuerte con alfil H2, dama H5, la torre también se puede unir al ataque, avanzando este peón. Este alfil tiene muy buena salida, es decir, las negras tienen aquí muchísimas posibilidades de victoria y todas las piezas blancas, veis que están totalmente en el otro flanco y encerradas por un muro. ¿De acuerdo? Está muy difícil que las piezas blancas vayan a defender a su rey. Así que frente a, repetimos, caballo E4, B3, para dar salida al alfil, y empezamos con los planes de las negras. Torre F6, para venirse aquí. Alfil a D2 y torre H6, ¿de acuerdo? Y ahora, sobre el punto H2 está confluyendo el ataque de la torre y el alfil. Aquí las blancas pueden hacer varias cosas. Que en la partida hicieron torre de A E1, fue un error. Pero bueno, por ejemplo, si hacen desde torre H6, hacen H3, nuestro plan sería lanzar nuestro peón de G a G5, G6
y tener aquí un punto de ruptura con este peón para abrir la columna H. Si frente al torre H6 hacen G3, pues por ejemplo, la dama puede ir a D8 para luego ir a H5 y junto con la torre incorporarse al ataque. Aquí las negras hicieron torre A1 y fijaos que aquí las negras hicieron ya alfil por H2, jaque, sacrificando este alfil. Caballo por H2 y dama H4. Y esto ya es mate inevitable. ¿Por qué? Porque si el caballo vuelve a F3, dama H1 mate, y ante cualquier movimiento que hagan las blancas, por ejemplo G3, dama por H2, mate. ¿Veis? El ataque fulgurante de punto H2, torre F6, H6 y la dama, pues llevarla también a la columna H. Bueno, esperemos que practiquéis esta apertura, sobre todo quedaos con frente a D4, F5, ¿de acuerdo? Y luego cómo se construye el muro de piedra con esta tipiquísima estructura de peones de la defensa holandesa. En la defensa holandesa hay una celada que hacen las blancas, que hay que conocer si jugamos la defensa holandesa para no recibir un mate por parte de las blancas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, las blancas hacen D4, nosotros F5, planteando la defensa holandesa, las blancas pueden seguir con alfil G5 y nosotros tener la tentación de atacar rápidamente este alfil. Aquí para poder hacer este movimiento y seguir con la defensa holandesa. El alfil se va a H4, ¿por qué? Porque quiere impedir este movimiento y seguir clavando este peón. Entonces, nosotros si seguimos con G5, aquí tenemos que tener bastante cuidado porque las blancas pueden realizar una celada muy típica, que es simplemente con E3, moviendo este peoncito. Y ahora si nosotros caemos en la tentación de comernos este alfil, pues sería un absoluto error, porque las blancas darían jaque mate en 1, que es una variante del mate del loco. Si nosotros hacemos G por H4, la dama viene a H5 y jaque mate. ¿De acuerdo? Tenéis una celada que proponen las blancas y, como siempre, muchas veces centrada en el exceso de glotonería y por comernos este alfil. Entonces, frente a esta jugada que hacen las blancas, no hay ningún peligro porque nosotros seguiríamos con caballo a F6, desarrollando una pieza y además protegiendo la casilla H5 para que la dama ya no pueda ir aquí. Nos lo comeríamos. Ahora el alfil se tiene que ir, obviamente, porque ahora ya nos lo comeríamos sin problema. Y ya seguiríamos con una defensa holandesa, que no es variante del muro de piedra, pero que no tiene pues, ningún tipo de peligro para las negras. Y sería, por ejemplo, aquí ya las negras no se podrían enrocar en corto, porque está muy debilitado el enroque, deberíamos pensar en enrocarnos en largo. Y, por ejemplo, seguiría la partida pues algo así, desarrollando piezas, podría jugarse de otras muchas jugadas, pero nosotros preparamos el enroque largo, las blancas se enrocan en corto, nosotros nos enrocamos en largo, y eso sería una partida muy típica de ataques en enroques opuestos, lanzando todos los peones contra el enroque corto del rival, las blancas lanzando todos los peones contra nuestro enroque largo, y bueno, es una defensa holandesa, que no es variante muro de piedra, pero que también es muy viva y muy pues, de partidas de mucho ataque. Lo que queremos simplemente con la defensa holandesa es que os quedéis con esa estructura.
esa estructura de peones que da lugar a la defensa holandesa, con caballo F6, alfil a D6, perdón, y bueno, como puntos fuertes, ya hemos dicho, pues este ataque, y como puntos débiles, ya sabemos que hay que intentar defender este peón y sacar el alfil de C8, pues por este camino, o abriéndole este peón. Jugadla, decidnos qué tal se os da. Y bueno, es una apertura, es una defensa, perdón, que por lo menos tiene el valor, aparte de la solidez, de la sorpresa desde el primer movimiento, que no es poco.